Gloria a Dios. Lucas 7, versículos del 18 al 22 leemos. Lo demás en el transcurso del sermón lo desarrollamos. ¿Lo tenemos, hermanitos? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarles: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria al Señor. Incline su rostro y pidamos a Dios la bendición para esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio, Señor, esta noche de estar en este lugar, Señor, compartiendo esa palabra de lo que usted quiere hablar a la vida de este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido que sea su Santo Espíritu, Señor, el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Amén. Bien, hemos visto cómo Jesús, ¿verdad?, venía haciendo muchos milagros, donde sana al siervo del centurión, donde resucita al hijo de la viuda de Naín, y así muchos de los milagros. Y esos milagros los hizo en el momento en que Juan el Bautista estaba prisionero. Amén. Con Herodes, ¿verdad? Lo había mandado a apresar porque a la señora no le gustaba que él le machacara el pecado, porque a nadie le gusta que le machaquen el pecado. Y Juan el Bautista venía recalcando de que esa mujer no le convenía porque era la esposa del hermano. Entonces viven en adulterio. Amén. Entonces muchas personas, cuando están viviendo el pecado, no les gusta que les señalen. Entonces lo apresaron, le echaron preso, y allí fue donde Juan murió decapitado, ¿verdad? Debido al señalamiento del pecado, así en una fiesta que hubo, ahí bailó para Herodes, ¿verdad?, la hija de la mujer de él, y ella le dio la orden a la hija que lo que le tenía que pedir era la cabeza de Juan. Así es que ese es el regalo que quería. ¿Por qué? Porque le estorbaba, ¿verdad? Amén. Porque no era feliz cuando le estaba diciendo: mira, con quien estás viviendo no te conviene, porque hay un pecado ahí que no le agrada a Dios. Así es que por eso que Juan el Bautista estaba prisionero en esa cárcel. Ya prisionero, o cualquiera que esté en un problema, no sé cuál será la prisión que nosotros tenemos. Amén. Porque muchas veces estamos prisioneros ¿Cierto? dentro de nosotros mismos. Quizás no encerrados en una celda, pero internamente nosotros estamos en una prisión. Amén. Donde no podemos ser liberados. Pero Juan el Bautista se encontraba ahí por algún motivo, por predicar la verdad. Y así debe de ser. Porque por eso dicen mucho: por la verdad murió Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque él predicaba la La verdad. verdad. Y Juan el Bautista igual. Él predicaba el pecado, señalaba el problema, el error en que estaba. Y eso no le gustaba. Incluso trataba de una forma áspera a los fariseos y a mucha gente. Por eso es que allí atrás es donde llegan muchos, que él está haciendo el llamado al arrepentimiento. Él les dice, ¿verdad? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó? Les dice, a huir de la ira venidera. Entonces, sí, él señalaba el pecado. Y muchos se arrepentían y venían a él a bautizarse. Entonces, por eso es que Jesús dice ahí, ¿verdad?, que muchos de los
publicanos, los fariseos y muchas de las rameras vendrán delante de nosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellas sienten un mayor arrepentimiento del favor que Dios les hizo. Amén. Y por eso vienen agradecidos. Aquel que poco se le ha perdonado, poco le dé. Pero aquel que siente que le ha quitado una gran carga, ese está Agradece agradecido. mucho siempre ese. Entonces, por eso es que ahora vemos cómo Juan el Bautista, ¿verdad?, le manda a preguntar en su aflicción, en esa cárcel, a Jesús con sus discípulos. Iniciemos ahí, versículo 18 dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Vaya, entonces ahí está, ¿verdad?, que Juan tenía sus discípulos, Amén. Jesús tenía sus discípulos. Así que, ¿qué hace un discípulo? Aprender del maestro. Y obedecer. ¿Y de quién aprendí? Primero de Jesús, Jesús. luego de Juan, que era el maestro de ellos. Y muchos seguían a Juan. Pero entre esos muchos habían unos discípulos que dice allí que los llamó Juan. Dice que llamó a 2 de sus discípulos, dice ahí en el 18. ¿Para qué los llamó? Porque ellos venían Porque lo envió a contando las cosas que Jesús hacía. que había hecho. Por eso es que dice allí, y los envió, dice, llamó a 2, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Entonces, ¿qué pasó ahí con Juan? Entró duda en su aflicción, en la situación que se encontraba. Él sabía que se le acercaba la hora. ¿Por qué? Porque él mismo decía: es necesario que yo me mueva para que él crezca. Entonces sabía de que si anunciaban de que Jesús venía haciendo milagros, sanidades, resucitaba muertos, entonces dijo: ya es hora, ya me va a tocar, pero le voy a mandar a preguntar a Jesús. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted cuando tiene dudas? Ir a Jesús. ¿Por qué? A él fue Juan. Amén. Le dijo, él no podía salir de esa cárcel, pero vayan ustedes 2 y pregunten, porque ahorita me queda la duda de que si él es o no. Entonces, a usted y a mí que no nos quepa duda, ¿verdad?, que el que nos salvó se llama Jesús. Jesús, amén, gloria a Dios. Entonces, por eso es que ahí se le olvidó a Juan en la situación en que nos encontramos con los afanes de esta vida. Se nos olvida que las cosas ya fueron escritas. Porque Juan el Bautista vio, si ustedes ven ahí en el 3:21, ¿verdad?, siempre de Lucas, habla acerca de cómo él vio. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, El cielo se abrió el cielo se abrió. y descendió Descendió el Espíritu Santo sobre él y formó en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Vale, ahí está, ¿verdad?, que ya Juan el Bautista había visto eso. Cuando Jesús se le presentó a ser bautizado, allí recibió del Espíritu Santo la señal. Pero como les digo, en la aflicción, en el problema, se le olvida todo y empieza a dudar. Pero muchas veces el enemigo eso es lo que quiere, Amén. que usted dude, que no hay un Cristo de poder, porque en ese momento no lo saca. Pero es que es un plan de Dios y es un proceso que todos pasamos. Amén. Dios tiene para cada uno un proceso por el cual nos hace pasar. Entonces Juan el Bautista había visto a Jesús cuando fue bautizado, que descendió sobre él, dice el Espíritu Santo. Pero en esa cárcel se le olvidó que lo había visto. Y por eso le entró la duda y dice de que mandó a 2 de sus discípulos y ellos le preguntaron si era él o había que esperar otro. Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ahí está. ¿A qué lo mandó Juan? Se le había olvidado, pero en la aflicción, en el punto de que ya él estaba pensando en que ya iba a morir. ¿Por qué? Porque si era Jesús, ya la muerte se le acercaba. Y en todo momento de aflicción de la muerte, se le van las cosas y uno ya no se acuerda.
Sí, Solo se acuerda en el momento que está. Pero las cosas que vieron ya se le va borrando. Se le olvida. Se le olvida que creyó, ¿verdad? Pero para eso es que mandó a esos discípulos y les dijo, pregúntenme, porque yo no estoy muy seguro si él es. Así es que nosotros tenemos que tener esa seguridad y tenemos que mantenerla hasta el fin. Sí, amén. Aunque estemos cerca al hilo de la muerte, tenemos que acordarnos que hay un Jesús que nos salvó, Aleluya, gloria a que Dios. dio su vida y que eso nos hace morir en paz. Amén. Por eso es que muchas veces nos damos cuenta de que en los velorios de un cristiano no hay tanto lloro, es menos el lloro. Pero cuando no conocen a Cristo y hay un velorio, todo el mundo está llorando, todo el mundo está encima de la caja, queriendo acordarse, ¿verdad? Hay tanto que lo amaba pero ni lo visitaba. ¿Y cómo vayan que le den golpes al cajón más que quiebran el vidrio al fondo? Son pocos los que resucitan. Cuento una historia de que alguien le envenenaron, le dieron algo a beber y era la esposa la que le había dado a beber porque quería quedarse con las riquezas porque el hombre era rico. Pero dicen que en el momento en que él estaba ahí en la caja, a él despertó, le volvió el conocimiento y dice que empezó a oír a la mujer, a la esposa, de que le dijo, ¿y estás segura que lo que hiciste, lo hiciste bien, que ya no va a volver a resucitar? Él oyendo, y hoy como salgo de este cajón, dice que decía, pero ¿qué voy a hacer? Me voy a tener que hacer el muerto. Así fue que dice de que se dio cuenta que la mujer le engañaba y que muchas veces lo había tratado de matar. Entonces, cuando ya se llegó la hora de llevarlo al cementerio, él oía a la gente, ¿verdad? Y el hombre, ¿a quién le baja la riqueza? Y todo eso. Y dice que al fin, dice que contrataron a alguien que llevaba el cajón y que le dijo, anda a dejárselo a aquel que le entierre. Y dice que cuando le oyó de que ya habían llegado, dice que empezó a golpear el cajón. Y dice que no podían ni hablar, sino que decían, ayuda, ayuda. Y como encerrado no se oye. Empezó a golpear y el muertero, el que entierra a los muertos, oyó. Oye, alguien golpea. Y se acercaron al cajón y vieron que ahí era. Y allí destaparon. Y dice que les pedía ayuda, pero como no podía hablar bien, porque ya no podía ni respirar, entonces dice que le entendieron. Y lo abrieron y lo sacaron y lo llevaron al hospital. Y cuando lo llevaron al hospital, dice que empezó a recuperar la voz y le dijo, no, necesito ayuda, pero no digan que aquí estoy, porque quiero darle una sorpresa a mi esposa. Y ahí dice que todos reuniéndose ya para ver a quién le iba a quedar la herencia. Y después dice que él llamó al amigo de confianza, a un gerente, y le dijo, mira, venid. Le dijo a la que le estaba ayudando en el hospital, llámame a este, que quiero que este me ayude. Mira, me trataron de envenenar, le digo, pero creen que estoy muerto y así mantengamos. Pero no le vayas a decir a nadie, esto es lo que queda entre nosotros. Pues hicieron reuniones, dice, cuando de repente se aparece en la reunión. Y dice que, bueno, aquí estoy vivo todavía, dice. Y dice que todos se asustaron y que no le enterraron. Todos asustados. ¿Y a dónde apareció este? Pero ese poder solo Dios lo puede hacer. A ver, si no es el tiempo todavía, ya en la última hora se da cuenta, ¿verdad? Que Dios lo quiere levantar porque tiene un plan. Amén. Tiene un propósito. Así es que muchas veces eso pasa, que cuando ya están para enterrarlo, Dios lo sabe. Aquí dice, si ustedes leen ahí atrás, ahí dice, ¿verdad? Que resucitó al hijo de la viuda. Ahí en el versículo 11 está el tema ese, donde dice de que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando ya iba en el camino. Ahí está. Y cuando el Señor vio, dice, vio llorando a la viuda, dice que le dijo, no llores, mujer, ¿verdad? Y acercándose, dice, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Estamos en el 14.
versículo 14. Ahí está donde dice que en el 15 que entonces se incorporó el que había muerto. Ahí está, se levantó. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Ahí está. Y dice que comenzó a hablar, ¿verdad? Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. ¿Va? Que se llena de miedo uno cuando vea a uno que dice que no se ama. Ajá, entonces eso pasa cuando Dios tiene compasión de uno. Porque Él dice que donde vio llorar a la mujer, que era su sustento y que por eso lloraba, dice que le volvió a la vida al hijo. Y la mujer dejó de llorar. ¿Por qué? Porque ahora ya no había luto, ya no había lloro. ¿Por qué? Porque se llenó de alegría, porque su hijo volvió a la vida. ¿Y quién no se alegra por volver a la vida? ¿Cómo no nos vamos a alegrar nosotros cuando Cristo nos dé la vida eterna? Amén, gloria a Dios. Esa es la esperanza, de que nosotros en esta carne vamos a morir, pero con Cristo vamos a vida eterna. Esa es nuestra fe. Y entonces nos vamos a alegrar con Él. Amén. Por la salvación, por la alabanza que le dimos aquí y que preparamos para ese tiempo de estar con Él. Así que entonces Juan el Bautista estaba a punto de la muerte, ¿verdad? Y por eso es que dice ahí de que Él mandó a los discípulos, a 2 de sus discípulos, a que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú o no? Hay que esperar a otro, porque como dice que muchos lo creían a Jesús como un profeta. Entonces le preguntaban, ¿eres tú el profeta o el Mesías? ¿O esperamos a otro? Porque eso es lo que se había venido anunciando desde el Antiguo Testamento, que iba a venir un Mesías, que iba a venir un profeta de entre ustedes. Dice allá en Deuteronomio está eso. Si ustedes leen Deuteronomios 18, 15, ahí está donde hay una promesa. O al revés, 18, 15. Busquemos ahí la cita. Deuteronomios, capítulo 18. Vamos allí si es. No, es en el 15, creo. ¿Dice qué? Deuteronomios 18, 15. Vean qué dice 18, 15 ahí. Ahí está, cabal. Profeta en medio de ti. Dios promete un profeta como Moisés. Exacto. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios a oír. Ahí está la promesa del nacimiento de ese profeta, que es Jesús. Desde ahí empezó Dios a decirle, no, ya no te van a oír a vos, como no, ya no te quieren, ya te desprecian. Ahora yo les levantaré en profeta y lo van a oír. Ahí dice, conforme dice el 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera, porque tuvieron miedo, ¿verdad? Ver la presencia de Dios, el fuego, el poder de Dios. Entonces dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré, dice, de en medio de sus hermanos. Ahí está, de en medio de los hermanos. De su pueblo iba a salir ese profeta. Él, exacto, por eso Jesús vino diciendo que él no ponía ni hablaba palabras de él, sino las que Dios le había puesto. Entonces, ¿cómo ven la armonía de la Biblia, verdad? Desde el principio hasta el fin. ¿Cómo ya estaba profetizado que iba a venir el Mesías? Él venía anunciando y que iba a hablar lo que Dios le mandara. Sí, amén. Y que tenían que oírlo. En el 19 dice ahí, ¿verdad? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré. Ahí está, que hay que dar cuenta. Había que dar cuenta, ¿verdad? Sigamos allá, hermano. Estamos en Lucas. Ya vimos cómo el nacimiento de ese profeta iba a ser levantado desde allá cuando el pueblo salió, ¿verdad? De Egipto. Entonces hay muchos ejemplos donde entra la duda en muchos hombres de fe. ¿Se recuerdan de Elías? Cuando se fue a meter a la cueva porque estaba afligido, que le mandó un mensaje la Jezabel, que mañana a esta hora, así como le hiciste a estos mis profetas, así va a estar muerto. Entonces tuvo miedo, y era un gran hombre de Dios también, y tuvo miedo. Eso está allá en Primera de Reyes 19. 19:9, busquen ahí.
Estamos viendo la Biblia, ¿verdad? 19:9. Ajá. 9 y 10. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué hacéis aquí, Elías? Ahí está, ¿verdad? Que se escondió, ¿verdad? Sí, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. 19, 9 y 10. 9 y 10, ¿verdad? Sí. Ujú. No, de Primera de Primera de Reyes. Reyes. Y ahí se metió en una cueva, dice, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan Para quitarme. Entonces estaba a punto, ¿verdad? Morir también. Había sido amenazado. Y imagínense en estos tiempos atrás que nos amenazaron. ¿Cómo nos sintiéramos? A muchos no los amenazaban, sino que les amenazaban para que se fueran. Sí, te iba. Dejen la casa. Sí, sí. Ajá, no, había muchas formas. Pero la gloria es para Dios, ¿verdad? Que a nosotros Dios nos ha guardado. Amén. ¿Por qué? Con el propósito de adorarle, de alabarle. Amén, gloria. Así que hemos visto, ahí está. Veamos otra cita más para ver. Ahí allá en Jeremías 28. De Jeremías casi tiraba la toalla de seguir profetizando. Veamos 7 y 8 ahí. 20, 7 y 8. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día. He sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Ese es el miedo que él tenía. Porque cuántas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. El 9 para terminar ahí. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ahí estaba también que Jeremías dudó, ¿verdad? Y dijo, ya no voy a predicar más. Tuvo miedo. Y así porque, no, y hay desánimo, pero eso se encarga el enemigo. Donde ve que las situaciones no mejoran. Porque Jeremías dice la historia de que él predicó un montón de tiempo y nunca nadie se convertía ni le obedecía. Sí. Entonces, por eso es que él dice, no tanto que he hablado, hasta se han burlado de mí, escarnio, dice allí, burla, ¿verdad? Eso es lo que dice, me has escarnecido, se han burlado, ya me cansé, ya ni quiero acordarme del nombre de Dios. Ahí, Job fue otro, ¿verdad? Que dijo ahí que, ¿para qué salí del vientre de mi madre? Así es que hay muchos ejemplos donde hombres de fe dudaron. Imagínense, hombres preparados con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ajá, está el otro caso allá en Jueces, donde Gedeón, Dios le dijo que fuera a salvar al pueblo de Israel de los madianitas. Pero, ¿cómo sabe que si estás conmigo? Abraham fue otro. Le pidió señal. ¿Y qué señal le dijo? Harás para ver que es cierto de que me vas a mandar esa herencia. Él le dijo que le iba a dejar heredero, ¿verdad? Le iba a dar un hijo de la promesa y que su descendencia iba a ser como las arenas del mar y como las estrellas de los cielos. Así que hay muchos ejemplos donde podemos ver que hombres de fe dudaban. Entonces es normal que usted y yo dudemos, pero que esa duda no lo domine. Porque estos hombres no los dominó la duda. Ellos dudaron y le pidieron a Dios, bueno, ¿nos vas a ayudar? ¿No? Por eso que hay puntos en que usted o yo queremos tirar la toalla. ¿Pero para qué? ¿Cómo nos va a ir afuera de Dios? Si adentro nos va mal, no digamos afuera. Entonces por eso es que hay que mantenerse firme a pesar de las pruebas. Mi hermana ahí dijo que había que darle gracias a Dios por este gran calor.
Los pronósticos de las temperaturas han dicho que van a andar entre 35 y 55 grados Celsius. O sea, 55 grados ya quema. Ya quema. Imagínense. Por eso que hay recomendaciones de que no deje tan lleno el tanque de gasolina en el sol, porque puede agarrar fuego. No deje cosas que agarran fuego, porque en los carros los vidrios calientan. Si usted quiere encender un fuego en el sol, ponga un vidrio y abajo un papel un buen rato. Así para que ya enciende el fuego. Sí, sí, exacto, sí, por eso que hay incendios que se expanden rápido. Sí, por las temperaturas que tiene la tierra y la del sol. Como el sol ya la calentó, ¿verdad? Y sigue calentando. Entonces, por eso es que hay que tener un poco cuidado, ¿verdad? O sea, tomar en cuenta todas las indicaciones. Así es que aquí Juan el Bautista tenía ese temor y mandó a preguntar, en el 21 estamos, y dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Ahí está. ¿Qué es lo que hizo en ese momento? La prueba de que él era. Ya no necesitaban ellos recibir esa respuesta porque veían que lo que estaba escrito se estaba cumpliendo. Que aquel que venía, cuando él inició su ministerio, ustedes vieron que dice que agarró el rollo del profeta Isaías y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, porque he venido a dar libertad a los cautivos, a consolar a los afligidos. Ese es lo que dijo. Entonces, allí les está aclarando, y ellos con sus ojos vieron. ¿Qué es lo que vieron? Dice que en esa misma hora. ¿Cuándo es en esa misma hora? En el momento en que ellos le estaban preguntando que quién era. En esa misma hora, dice. Sanó a muchos de enfermedades. Claro. Hizo los milagros, las señales que muchos querían ver. Entonces, por eso es que dice que a muchos ciegos les dio la vista. Porque si a Dios le place, Él puede hacer ver a los ciegos. Amén. Sí, así que por eso es que no hay que dudar de Él. Amén. Usted mantenga la esperanza de que un día Cristo va a venir. Quizás lo muramos y no venga. ¿Por qué? Porque en su tiempo de misericordia, de esperar que todos se arrepientan, falta todavía muchos. Amén. Entonces, como Él en su palabra que ha escrito dice de que el objetivo es de que nadie se pierda, sino que todos se salven. Entonces, por eso es que en su misericordia quizás moramos nosotros, pero al morir también es ganancia, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque a pesar de que es ganancia, porque sabemos que los muertos en Cristo van a resucitar primero, el apóstol Pablo así dijo, para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, porque en su misericordia va a seguir esperando que muchos se arrepientan, donde muchos todavía no conocen la palabra. Puede ser que Dios esté esperando que se arrepientan. Miren el problema que hay en Haití. Haití, desde que mataron al presidente de Haití, hace casi, quizás más de 6 meses o un año. Entonces, hoy ha tomado el control de la delincuencia. Ellos tienen el control de los aeropuertos. Ellos están esperando en el aeropuerto quién viene, quién llega, qué embajador llega o qué ejército llega, para tener controlado. Y ahí vino el presidente de aquí, ¿verdad? Y dijo, yo puedo darle solución a ese problema porque aquí así estábamos. Pero como él quiere hacer bien las cosas, dijo, si me autoriza la ONU, las Naciones Unidas, y me dan para los gastos que yo voy a necesitar, pero miren, nadie. No, por eso es que mucho es negocio. Son negocios preparados. Venta de armas, cajones, igual que aquí. Sigamos ahí, mejor va a ser que nos metamos en problemas. Terminemos en el versículo 22, dice, y respondiendo Jesús les dijo, id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahí está cumpliendo la palabra. ¿Que quiénes son los que necesitan de médico? No son los sanos, son los enfermos, son los pobres.
Pero los pobres de espíritu que necesitan la limpieza, la sanidad de Cristo, el médico de nosotros. Por eso Él les da la sanidad y les dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Después de hacer esa sanidad, ¿qué es lo que va a venir Cristo? A hacer eso, a limpiar, a sanar, a libertar al cautivo. Entonces, a los pobres anunciado el Evangelio. Entonces el Evangelio es anunciado a los pobres. ¿Por qué? Porque Él no venía para los ricos o para los sanos. Porque los ricos muchas veces tienen todo y no necesitan nada, pero los pobres sí. Por eso Él mismo dijo, ¿verdad? A los pobres siempre los tendréis, pero a mí no me tendréis siempre. Entonces, por eso es que Él justificó cuando aquella mujer, ¿verdad?, le ungió todo el frasco de alabastro. Porque le dijo, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre los tendréis. Y además ella está preparándome para mi sepultura. Así que por eso esta historia se contará, dice ahí mismo. Será contada a todas las generaciones. ¿Para qué? Para que se sepa que hubo alguien que mostró agradecimiento delante de Él. Y allí derramó ese frasco que muchos no querían que se rompiera, porque dice que si lo hubieran vendido y dado a los pobres, era para sacar ganancias. Pero Él dijo que no, que ella lo estaba preparando para su día final. Así es que, hermanos, ¿tenía dinero y entonces? No, era pobre. Era una mujer pobre, pero había ahorrado para comprar ese. Pero imagínense la inversión que hizo. Quedó a la historia esa mujer que lo que no tenía, lo poco que tenía, ese frasco, se lo ungió, le ungió sus pies. Y nosotros nosotros no duele. Si ni nosotros queremos gastar mucho, pues sí. Pero imagínense, dice que ese estaba valorado como en 300, 100. Entonces, ¿pero qué? Porque había un amor. Porque en mi tiempo le queremos dar a Dios. Había agradecimiento. Exacto. Por eso es que ahí es donde se muestra lo agradecido que estamos. Al buscar de Dios, al darle lo mejor de nosotros. Que ya es hora, que viendo el reloj. Pero aquí no hay ahorita, por eso no he puesto reloj ahí. Solo aquí para ver cuando ya se termine la hora, ¿verdad? Así que ahí está donde dice que tenemos unas citas ahí. Veamos Isaías 61, vamos, ¿qué dice? 61:1. Para terminar ahí, veamos esa cita. 61:1 dice, buenas nuevas de salvación para Sion. Ahí está lo que Jesús había venido. El Espíritu de Jehová, dice, el Señor está... Eso es cuando tomó el libro del profeta Isaías, que habla ya ahí mismo en Lucas. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar, dice, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces está hablando de lo que iba a ser. Iba a venir un tiempo de gracia y luego dice el día de la venganza de Dios. Ese es el día de juicio. Entonces todo ha ido profetizándose en orden. ¿Por qué? Porque Dios quería que la gente supiera que iba a venir un Salvador y que iba a venir en tiempos de gracia, de misericordia, y que tenían que oírlo. Pero el que no le oyera, dice que ese iba a dar cuenta. Eso vimos en Deuteronomio. Entonces aquí dice el día de la venganza de Dios. Va a haber un día de juicio donde el que no haya querido oírle va a tener que enfrentarse a las consecuencias del juicio de no haber creído. ¿Por qué? Porque se le habló. Porque en la palabra está escrito. La palabra hecho predicada. Y si no exacto. quiso, el que no quiso, a la fuerza nada es bueno, ¿verdad? Así que por eso es que les digo que eso está ahí en Lucas, donde él comienza su ministerio, ¿verdad? Allí está esa palabra donde dice que se le da el libro del profeta Isaías. Y él se va a ese mensaje, a ese pasaje, donde dice de que
empieza Jesús su ministerio, ¿verdad? Ahí, si ustedes vean ahí el capítulo 4, De Lucas. versículo 17. Sí, 4 de Lucas para terminar. Ya muchas veces estoy diciendo para terminar. Vamos terminando ahí, dice. Versículo 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué es lo que leyó? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo es que Él cumple esa palabra? Cuando Él comenzó su ministerio, ahí empieza lo que está escrito. De que a qué venía Él. Entonces todo tiene un objetivo, ¿verdad? Dios lo mandó con un plan perfecto, con un objetivo de salvar al hombre para que aquel que no tenía esperanza la tenga. Y entonces por eso es que la palabra es bien clara y no hay dónde perderse. Así que, hermanos, la palabra ya ha estado. La gloria es para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra que Dios ha hablado en nuestra vida.